La mayoría, en consultores del norte, apenas se fijaba en mí. Yo no era parte de ningún círculo ejecutivo, no tenía un puesto que ameritara atención, y mi escritorio estaba justo afuera del archivo, cerca de las fotocopiadoras. Durante 7 años, llegaba antes de que encendieran todas las luces, mantenía un perfil bajo y dejaba que otros se llevaran el crédito por lo que salía bien. Pero cada 3 meses, cuando Víctor Reyes venía de Consorcio Orión, todo cambiaba. Víctor nunca hablaba. No lo necesitaba. Sordo de nacimiento y sin poder hablar, no le gustaban los intérpretes demasiado ensayados, demasiado impersonales. Lo conocí por primera vez hacía más de una década, durante una tensa reunión por una adquisición. El intérprete que habíamos contratado se hizo bolas con las cifras, no midió bien los tiempos de las señas y malinterpretó las pausas. Víctor parecía a punto de levantarse e irse. Así que me puse de pie con las palmas firmes, pero el corazón a 1000 por hora, y le dije en señas: ¿preferiría que yo continúe? Hizo una pausa, lo suficiente para que todos los demás entraran en pánico. Luego lentamente asintió. Desde ese día estuve en cada reunión de alto nivel que involucrara a Orión. No porque tuviera un título rimbombante, no porque entendiera la jerga legal mejor que nadie, sino porque lo entendía a él. Víctor no confiaba fácilmente, pero en mí sí confiaba. Y cuando tratas con un hombre cuya empresa controlaba 7 filiales internacionales y más de 1.000 millones de euros en activos, la confianza no es solo valiosa, es la moneda de cambio. Aún así, algunos de mis compañeros nunca lo entendieron. Me sonreían amablemente en la cafetería, me llamaban la chica de las señas y me preguntaban si alguna vez había considerado volver a estudiar. Nadie preguntó cómo aprendí lengua de señas con fluidez, o por qué seguí yendo a clases nocturnas mucho después de haber dominado lo básico. Nadie sabía que había empezado cuando mi hermanito perdió el oído a los 7 años y tuve que convertirme en su puente con el mundo. No los corregí. No necesitaba hacerlo. Porque Víctor una vez me dijo sus manos suaves, su expresión segura: tú no solo traduces palabras, traduces intenciones. Por eso estaba yo en esa sala. No por lo que decía mi gafete, sino porque hablaba el lenguaje que nadie más se molestó en aprender. Nicolás Ferrer llegó un lunes traje impecable, sonrisa forzada. El chisme corrió rápido, egresado de Harvard Business School, el director más joven en una firma de capital privado. Había reestructurado 3 empresas antes de los 35. El tipo de hombre que hacía babear a los reclutadores y que los consejos directivos escucharan con atención. Caminaba por los pasillos con una seguridad que rayaba en lo ensayado. Los ejecutivos se peleaban por agendar charlas de 15 minutos para ponernos al día. Los directores reorganizaban sus presentaciones para impresionarlo. Yo lo veía pasar desde mi lugar habitual cerca del archivo, sus zapatos demasiado lustrados para esos pisos. Para el miércoles, la mitad del equipo directivo usaba palabras como sinergia y optimización en memorandos que no habían visto un verbo de acción en años. Yo no estaba en su radar. Todavía no. Entonces llegó el viernes. Un aviso en el calendario, breve introducción, E. Bravo, N. Ferrer, 3:15 p.m. Sin detalles, sin asunto, solo un nombre y una hora. Él ya estaba sentado cuando entré revisando una tablet. No se levantó. Elena Bravo dijo no como un saludo, sino como una confirmación. Sí, respondí. Levantó la vista a ojos agudos. ¿Cuánto tiempo lleva en Consultores del Norte? 7 años. 18 en febrero. Asintió más para sí mismo que para mí. No hay título registrado, no señor. Certificaciones, ninguna formal. Experiencia gerencial. Negué con la cabeza. No con ese cargo, no señor. No ocultó la pausa que siguió. Ya había visto esa mirada antes.
la que te escanea buscando métricas útiles y no encuentra ninguna. Me han traído para implementar estructura, dijo. Eso significa alinear los puestos con cualificaciones medibles, eficiencia, movilidad. No dije nada. Se reclinó. ¿Actualmente trabaja con alguna de nuestras cuentas prioritarias? Trabajo con consorcio. Orión respondí, directamente con su director general. Frunció el ceño ligeramente, deslizando el dedo por la pantalla. No hay mención de eso en su resumen de personal. He manejado sus negociaciones trimestrales y la planificación de transición durante años. Murmuró ya cambiando de pantalla. Necesitaremos formalizar eso. Asignaremos un jefe de proyecto. Alguien con credenciales. Seguí sin decir nada. No preguntó qué hacía. Solo vio lo que me faltaba. Pero yo no necesitaba credenciales para saber que a veces los hombres más peligrosos en una empresa no son los que gritan, son los que te reorganizan hasta hacerte desaparecer. Con una sonrisa. La invitación a la reunión llegó sin explicación. Sesión de revisión, sala de juntas 5C, 11:00 AM. Enviada por la asistente de Nicolás Ferrer, marcada como de alta prioridad. Supe lo que venía antes de abrir la puerta. Él estaba sentado al fondo de la sala, con paredes de cristal, solo una única carpeta abierta frente a él. La misma que había hojeado la semana pasada, la que tenía mi nombre en la pestaña. Entré en silencio. No se levantó. Elena comenzó sin sonar hostil. Gracias por venir. Me senté. Manos entrelazadas, mirada firme. Iré al grano, dijo. Después de revisar su historial laboral, hemos concluido que su puesto actual no se alinea con los objetivos estructurales que estamos implementando. Asentí una vez. Dejé que continuara. Estamos consolidando departamentos y formalizando las comunicaciones con clientes bajo nuestro equipo de enlace certificado. Dada su falta de educación formal, credenciales o responsabilidades gerenciales, lamentablemente, no podemos mantener su posición. Ahí estaba. Ni siquiera dijo, estás despedida. Solo lo envolvió en una estructura pasiva como una disculpa bien empaquetada. Ofrecemos una indemnización estándar, añadió deslizando un papel hacia mí. 3 meses de sueldo. Recursos humanos le explicará los siguientes pasos. Miré el papel, pero no lo toqué. Puede postularse para cualquier puesto administrativo que surja, dijo, pero se dará prioridad a los solicitantes certificados. Asentí de nuevo. Una vez. Luego me levanté, me ajusté el saco y ofrecí las únicas palabras que diría. Mucha suerte en su próxima reunión con Orión. Eso provocó un titubeo. Apenas un leve tic en su ceja. Confusión. No preguntó por qué lo dije. No preguntó qué quise decir. No se dio cuenta de que yo era la única persona en este edificio que podía entender las manos de Víctor Reyes cuando se movían en silencio. Salí sin levantar la voz, sin protestar, sin hacer una escena. Él terminó todo con una frase. Yo respondí con una mirada, y en esa mirada había 7 años de lealtad, comprensión y fluidez, en un lenguaje que él ni siquiera sabía que se estaba hablando, pero lo sabría, muy pronto. No lloré cuando empaqué mis cosas. No había mucho que llevar, solo una foto enmarcada de mi hermano, una taza pintada a mano regalo de Víctor y un cuaderno lleno de años de notas escritas tanto en español como en glosas de LSM, lengua de señas mexicana. Dejé el plato, que hacía juego con la taza. Que se preguntaran a quién pertenecía. Para cuando el resto de la oficina se enteró de mi partida, yo ya estaba cruzando las puertas giratorias, las mismas por las que había pasado antes del amanecer casi todos los días laborables durante casi 2 décadas. No me despedí. No por rencor, sino por claridad. No se darían cuenta hasta que el silencio los golpeara. Esa noche hice 3 llamadas. No a abogados, no a periodistas,
solo a personas que entendían el valor de la presencia. La primera fue a Martín Álvarez, mi mentor del Instituto de Lengua de Señas de Guadalajara. Él me había enseñado la gramática del silencio, la emoción detrás de las pausas. ¿Te dejaron ir?, preguntó genuinamente sorprendido. Después de todos estos años, asentí aunque no podía verme. Están reestructurando, quieren credenciales, no conexión. Hizo una pausa. Déjame adivinar. No le han dicho a Orión. Todavía no dije. Pero lo harán, de la manera incorrecta. La segunda llamada fue a Diana Salas, una exintérprete de mis tiempos en el taller avanzado. Se había dedicado al trabajo en tribunales, pero todavía sabía cómo leer una sala con sus manos. La misma tarifa si te llaman, pregunté. Solo si te llaman a ti primero, dijo sin dudar. La tercera llamada fue la más difícil. Laura Chen, la asistente personal de Víctor, contestó al segundo timbrazo. Elena, no estaré en la reunión de la próxima semana, dije en voz baja. Un instante, luego otro. ¿Estás enferma? No, solo que ya no trabajo más ahí. No dijo nada por un momento. Luego, gracias por decírmelo. Me aseguraré de que Víctor lo sepa. Eso fue todo. Sin discursos, sin amargura, solo 3 llamadas. 0 lágrimas. No necesitas hacer ruido para enviar un mensaje. Solo necesitas los oídos correctos. El edificio se sentía inusualmente luminoso esa mañana, como si hubieran pulido los cristales 2 veces y alguien hubiera reemplazado las luces fluorescentes con algo más cálido, más teatral. Un desayuno tipo catering adornaba el salón ejecutivo: pan dulce, fruta fresca picada, té importado, diseñado no para el hambre, sino para la imagen. Incluso las plumas, en la mesa de la sala de juntas, habían sido cambiadas elegantes metálicas grabadas con CN, Orión T3. Todos estaban actuando el éxito. A las 8:58, Nicolás Ferrer se ajustó los gemelos por tercera vez y entró con paso firme al vestíbulo flanqueado por 2 directores senior. Caminaba como un hombre a punto de cerrar un trato, sin darse cuenta de que el trato ya se estaba escurriendo por las grietas bajo sus zapatos. Exactamente a las 9:00, las puertas del elevador se abrieron con un suave tintineo. Víctor Reyes salió su presencia silenciosa pero inconfundible. Traje gris oscuro, postura impecable, expresión indescifrable como siempre. No necesitaba un equipo de asistentes ni una entrada llamativa, solo su propia calma imponente. A su lado estaba Laura Chen, su asistente de confianza, sosteniendo una carpeta delgada y un teléfono que ni se molestó en revisar. La sonrisa de Nicolás se activó al instante. Señor Reyes, dijo extendiendo la mano. Bienvenido de nuevo a Consultores del Norte. Es un honor como siempre, Laura tradujo. Víctor ofreció un cortés asentimiento, pero no extendió la mano para el saludo. Nicolás señaló hacia el pasillo. Por aquí, por favor. Hemos preparado proyecciones actualizadas para el tercer trimestre y notas de alineación estratégica para la expansión internacional. Nuestro intérprete se unirá en breve. Laura se detuvo a medio paso. Intérprete preguntó. Sí, respondió Nicolás rápidamente. Hemos hecho algunos ajustes internos, pero todo está listo. Encontrará nuestra nueva estructura muy eficiente. Mientras se acercaban a la sala de juntas, Nicolás se giró hacia su asistente con un tono bajo pero urgente. ¿Dónde está el intérprete? Ella se quedó helada. Señor, no pudimos conseguir a nadie esta mañana. Que todas las agencias importantes estaban ocupadas. Algunas declinaron. ¿Y qué hay de Diana Salas? No quiso trabajar con nosotros. Martín Álvarez dijo lo mismo. La voz de Nicolás se tensó. Entonces, ¿qué hay de...? Elena Laura respondió antes de que la asistente pudiera hacerlo. Ustedes la despidieron el jueves pasado. Nicolás se quedó inmóvil. La sala de conferencias,
Esperaba la mesa puesta, los documentos alineados, los dispositivos de traducción intactos. Y sin embargo, nadie en el edificio podía comunicarse con el único hombre que no necesitaba un micrófono para acaparar la atención. Víctor entró y tomó asiento a la cabecera de la mesa. No dijo nada. No lo necesitaba. El silencio en la sala no era incómodo, era ensordecedor. La tensión en la sala de juntas era frágil, como un cristal a punto de romperse. Nicolás estaba de pie cerca del proyector, tratando de ganar tiempo. Las diapositivas estaban listas. El agua estaba fría. Pero lo único que no tenían era la capacidad de hablar. Víctor estaba sentado a la cabecera de la mesa, manos entrelazadas, postura inalterable. Laura estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados, sin decir nada. Su silencio no era pasivo, era intencional. Nicolás miró de nuevo hacia la puerta con la mandíbula apretada. «Estamos esperando a un miembro más de nuestro equipo de apoyo», anunció. «Debería estar aquí en cualquier momento». No sonaba convencido. Entonces la puerta se abrió. Nadie se giró al principio. Nadie esperaba lo que vieron. Elena Bravo entró en la sala de juntas, sin traje sastre, sin placa, con su nombre, sin una agenda impresa. Solo una blusa sencilla, pantalones de vestir y la misma concentración serena que siempre la caracterizaba. Sin gafete prendido en la blusa, sin departamento que representar, solo ella misma. Los ojos de Laura se abrieron ligeramente. La barbilla de Víctor se alzó. El rostro de Nicolás se congeló. «¿Qué hace ella aquí?», susurró bruscamente a su asistente. Pero Elena no lo miró. No se dirigió a la sala, no anunció su presencia. Simplemente avanzó, colocó suavemente su bolso junto a la pared y se giró hacia Víctor. Y entonces, con calma y precisión, empezó a hablar con las manos, sin florituras dramáticas, sin discursos, solo fluidez. Víctor observaba sus manos como siempre lo hacía, con claridad, con atención, con confianza. Luego lentamente respondió. Hablaron así durante varios minutos, tejiendo silenciosamente significado entre gestos y alientos. Elena hizo una pausa solo una vez para mirar a Laura, quien le dio el más sutil de los asentimientos. La expresión de Víctor cambió apenas, pero de forma inconfundible. La tensión en sus hombros se liberó. Sus manos se aquietaron. Luego se giró no hacia Nicolás, sino hacia Elena, y asintió. Eso fue todo. Pero ese asentimiento lo dijo todo. Nicolás no interrumpió. No podía, porque con todas sus credenciales, sus títulos y sus hojas de cálculo impecables, nunca se había preguntado cómo un hombre como Víctor Reyes construía la confianza. Elena recogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. No esperó a que le dieran las gracias. No esperó a que la detuvieran. Simplemente se fue. Él creyó que yo me había ido. Olvidó que nunca necesité permiso para volver. A las 10:12 a.m., los papeles estaban firmados. Los contratos cuidadosamente redactados y revisados 2 veces por el departamento legal descansaban sobre la pulida mesa de caoba como trofeos. Nicolás Ferrer ofreció apretones de manos firmes y elogios vacíos, su sonrisa tensa, su voz más alta de lo necesario. Víctor Reyes no dijo nada. Simplemente se puso de pie, asintió una vez más a Elena antes de que ella se escabullera silenciosamente de la sala y salió con Laura a su lado, sin despedidas formales, sin fotos, sin comentarios de celebración. De vuelta en el salón ejecutivo aparecieron botellas de champán. Nicolás brindó por el liderazgo bajo presión y por preservar alianzas históricas. Los directores aplaudieron, los asistentes enviaron correos internos felicitando al equipo por la perfecta alineación con Consorcio Orión. Nadie notó que Víctor había firmado con una pluma que él mismo trajo, no una de las grabadas que estaban sobre la mesa, solo una pluma negra
y delgada, con un agarre suave, del mismo tipo que Elena solía llevar en el bolsillo. A las 3:47 p.m., un correo electrónico llegó a la bandeja de entrada del Departamento Legal de Consultores del Norte. Asunto: notificación formal de conclusión de contrato, de oficina del director general, Consorcio Orión. Era breve, respetuoso, definitivo. Con efecto inmediato, Consorcio Orión terminaría toda expansión futura de colaboración con Consultores del Norte. Las obligaciones actuales se cumplirían hasta sus mínimos legales. No habría nuevas negociaciones, ni renovaciones, ni proyectos futuros. Adjunto venía un único archivo de video, grabación de seguridad de la sala de juntas, sin sonido. Mostraba a Elena entrando en la sala tranquila, a Víctor observando sus manos respondiendo. Un momento de quietud. Luego un asentimiento. El departamento legal reenvió el correo a Nicolás. Lo leyó 3 veces antes de mirar el video. Luego lo reprodujo 2 veces. Sin audio. Solo silencio. Pero el mensaje era inconfundible. Víctor no había venido a firmar un acuerdo. Había venido a despedirse con una firma que era también una advertencia. Esa tarde, Nicolás caminaba de un lado a otro por el pasillo exterior de su oficina, rápido, en silencio. Canceló el memorando para todo el personal que había programado, elogiando la exitosa alineación a largo plazo con el cliente. Dentro de su bandeja de entrada, el asunto del correo lo miraba fijamente como una cicatriz. Terminación. Ellos me llamaron incompetente. El cliente me llamó irreemplazable, en señas. Nicolás Ferrer no estalló en cólera, no lanzó sillas, ni ladró órdenes como las caricaturas de los directores generales fracasados en los libros de negocios. Su furia era más fría estratégica, del tipo que conspiraba en salas de juntas y destruía reputaciones sin levantar jamás la voz. 3 días después del desastre con Orión, comenzó a reescribir la narrativa. Empezó con recursos humanos. El archivo digital de Elena fue discretamente modificado. El motivo de su salida cambió de reestructuración departamental a inconsistencia en el desempeño. Se añadió una nota sobre problemas de comunicación con clientes externos, lo suficientemente vago para evitar responsabilidades, lo suficientemente dañino para levantar sospechas. Luego vinieron las llamadas. Se dejó un mensaje anónimo para una ONG en Monterrey donde Elena había enviado su currículum. Solo para que estén prevenidos, dijo la voz distorsionada y baja. Tuvo algunos problemas internos. Nada público, pero suficiente para que tomáramos caminos separados. Sin nombre, sin pruebas. Solo suficiente veneno para agriar el interés. Después vino el correo electrónico. Una advertencia de mala conducta inventada enviada desde la cuenta de una consultora fantasma, reenviada discretamente a un reclutador con el que Elena había hablado recientemente. La redacción era clínica, las afirmaciones ambiguas, pero en la contratación, la ambigüedad mata más rápido que la acusación. Internamente, Nicolás se refería a ello como reequilibrio de reputación. Ella puso en ridículo a esta empresa, le dijo a un director. No podemos permitir que ande por ahí como una heroína silenciosa. Pero no se trataba de vergüenza. Se trataba de borrarla del mapa. Elena no solo había socavado su liderazgo, había expuesto lo que él pasó por alto. Le había recordado a todos que la presencia no siempre era ruidosa y que la lealtad no llevaba gafete. No la despidió para ahorrar dinero. La despidió para olvidar que alguna vez la necesitó. Pero lo que él no entendía era esto. No puedes borrar a alguien cuyo valor nunca estuvo escrito en métricas, y algunas reputaciones no necesitan defensa porque la gente correcta ya sabe la verdad. El sobre llegó un martes por la mañana.
sin remitente, sin etiqueta de mensajería, solo papel de color marfil limpio doblado en 3 sellado, con un discreto sello de lacre, el emblema de Consorcio Orión presionado en el sello. Fue entregado directamente a la oficina de Nicolás Ferrer por el gerente de recepción del edificio, a quien le habían dicho que se lo entregara en propia mano, no en una bandeja. Nicolás lo abrió sin ceremonia. Su asistente observaba desde el umbral. Dentro una sola hoja de papel grueso, sin encabezado, sin membrete, solo 12 frases escritas a máquina con una fuente limpia y sencilla. A quien corresponda. Somos conscientes de los esfuerzos coordinados de consultores del norte para interferir con las oportunidades profesionales de la señorita Elena Bravo tras su despido. Consideramos tales acciones poco éticas, perjudiciales para la reputación y legalmente cuestionables. Nuestra decisión de poner fin a la colaboración futura con su firma no fue una reacción emocional. Fue el resultado de la observación de conductas y del juicio sobre su liderazgo. Esta conducta reciente solo valida esa decisión. No esperamos más contacto formal o informal con partes relacionadas con la señorita Bravo o Consorcio Orión. Cualquier intento continuado de tergiversar su historial será documentado y abordado por la vía legal sin previo aviso. No deben contactarla, no deben hacer referencia a ella, no deben intentar borrarla. Actúen en consecuencia. Oficina Ejecutiva de Consorcio Orión. No había firma, no era necesaria. El silencio de la página era más ruidoso que cualquier demanda. La mano de Nicolás tembló ligeramente al dejar la carta. Miró a su asistente, que ahora estaba pálida, con los ojos muy abiertos. ¿Debería responder? No, murmuró Nicolás. A eso no se responde. El consejo fue informado en menos de 1 hora. El departamento legal calificó la situación como potencialmente en escalada. Relaciones Públicas rastreó Internet en busca de cualquier rastro de la carta falsa que Nicolás había enviado de forma anónima a la bandeja de entrada del reclutador días antes. Recursos Humanos congeló todas las actualizaciones del expediente personal de Elena, pero el daño ya se había filtrado en las paredes. Elena nunca había hablado con la prensa. Víctor nunca había levantado la voz. Y sin embargo, de alguna manera, la advertencia aterrizó con la fuerza de un martillazo de juez. No necesitaba una firma. Solo el peso de un hombre que nunca habla, pero siempre es escuchado. La carta llegó en un papel más grueso que el de la mayoría de los contratos. Consorcio Orión no enviaba ofertas a través de reclutadores o portales genéricos de recursos humanos. Las enviaban como invitaciones a algo antiguo e importante. El sobre no tenía remitente, pero supe de quién era, incluso antes de abrirlo. Dentro una página sencilla, sin desglose salarial, sin jerga, solo un título y una oferta. Directora de Integridad Cultural. Víctor ya no solo quería que tradujera, quería que moldeara políticas, que guiara cómo Orión escuchaba no solo entre idiomas, sino a través del silencio. La ironía me hizo reír a carcajadas en mi cocina, el sonido rebotando en los gabinetes. Me habían despedido por falta de credenciales. Ahora me confiaban la tarea de ayudar a reformular cómo una firma internacional definía la inclusión misma. 3 semanas después, regresé a Consultores del Norte, no con una tarjeta de acceso, no con una laptop, con un gafete de visitante sujeto sin mucho esmero a mi blusa y un esquema de mi charla en el bolsillo de mi saco. Su comité de diversidad y ética me había invitado, por fuerte sugerencia de Orión, a dirigir una sesión sobre cómo construir confianza a largo plazo en comunicaciones no verbales. Acepté. No por ellos, por aquellos que observaban desde los rincones de la sala, aquellos que, como yo,
Alguna vez no tenían voz en el organigrama. Me paré al frente de una sala de conferencias con paredes de cristal frente a algunos de los mismos ejecutivos que alguna vez pasaron a mi lado en el pasillo sin verme. Me gustaría empezar, dije, contándoles qué sucede cuando una empresa confunde el silencio con la ausencia, sin dramas, sin acusaciones, solo presencia. En algún lugar de la fila de atrás vi a Nicolás Ferrer observando, sin libreta, sin sonrisa, solo una mandíbula tensa y una mirada silenciosa. Sostuve su mirada solo una vez, no con ira, con calma, porque no estaba allí para recordarle lo que perdió. Estaba allí para mostrarles a todos los demás lo que casi se pierde. Me despidieron por ser silenciosa. Ahora me invitan a hablar. ¿Alguna vez te han subestimado por lo que no vieron en un papel? Si esta historia te llegó, me encantaría saber qué piensas. Deja un comentario, suscríbete y cuéntame. ¿Alguna vez has dicho una verdad que nadie estaba listo para escuchar?